Aquí solamente vamos a hablar de tensión y deformación para tenerlas definidas a lo largo del curso. Vamos a definir deformación infinitesimal. Tenemos un desplazamiento de un cuerpo, por ejemplo, este círculo se desplaza y se deforma y se convierte en esta elipse. El desplazamiento de un cuerpo entonces tiene dos componentes, desplazamiento rígido, vector de desplazamiento u y rotación θ, y deformación. La consecuencia mecánica, las tensiones que van a actuar y si este círculo se va a romper o no, depende solo de la deformación, no de su desplazamiento como cuerpo rígido. En esta filmina definimos la deformación en X y en Y. En X es esto como longitud final menos longitud inicial dividido por longitud inicial. Y en Y, la deformación en Y es en este punto como longitud final menos longitud inicial dividido longitud inicial. Hay que notar que hemos definido aquí y no aquí y aquí, porque la definición de deformación infinitesimal se hace en la configuración original, en la forma indeformada. El desplazamiento U es un campo vectorial. Para cada punto del espacio tenemos el desplazamiento U nos indica que conocido el punto inicial, dónde va a estar el punto final, dónde va a estar movido el mismo punto al final del movimiento. La deformación epsilon es un campo tensorial de segundo orden simétrico con la definición que está en la pantalla, donde derivada de U respecto de X es la derivada del campo desplazamiento dividido por la derivada del vector posición. Así nos entiende, con un ejemplo es mucho más fácil. Tomemos un cuadrado de 1 por 1 que está ubicado con su borde inferior izquierdo del origen y apliquemos un campo de desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Que para cada punto del espacio conocemos su desplazamiento. Aquí tenemos el campo que estamos proponiendo. 1,5 más 0,1 xy, 0,5 más 0,1 xy. El campo de desplazamientos tiene una componente 1,5, 0,5 en X y en Y, que igual para todos los puntos del cuadrado, y otra que depende de cada uno de los puntos, porque X, Y e Y se miden en la configuración indeformada. Si le aplicamos al punto 0,5, 0,4, tenemos que aproximadamente esto es 0,5, 0,4, y va a pasar a 1,52, 0,52. 0,5 más 1,52 nos da 2,02 y 0,4 más 0,52 da 0,92. 2,02 será por acá, 0,92 será aproximadamente por acá. Este es el punto final. Este es el vector desplazamiento de el punto que está ubicado en la configuración indeformada en 0,5,0,4. Si al mismo vector queremos calcularle su tensor de deformación, ese tensor de deformación vive acá y vale 0,04 deformación en X, 0,05 deformación en Y, 0,045 cambio de angularidad, epsilon xy. Si aplicamos esta misma matemática al punto 0,0, vemos que el desplazamiento del punto 0,0 es 1,5, 0,5, porque acaba el 0 en X y el 0 en Y. Así que es 1,5, 0,5, que es este punto. Está bien. Este punto 0,0 va a parar acá. Y si aplicamos estas expresiones al punto 0,0, nos queda 0, 0, 0 y 0. Y quiere decir que en este punto la deformación infinitesimal es 0, lo que se aprecia por el hecho de que esta parte del cuadrado solo cambia de posición, pero no cambia de forma. Compatibilidad. Una deformación debe ser compatible. Quiere decir que si tenemos una forma original y aplicamos el campo de deformación, la forma cambiada, la forma deformada, no tiene que tener ni superposiciones ni agujeros, grietas. La matemática que garantiza que haya compatibilidad es este conjunto de presiones que tienen que cumplirse entre las componentes del tensor de deformación. Definida la deformación podemos pasar a definir la tensión.
La tensión es un animal matemático, es un tensor de segundo orden que usamos para poder calcular las fuerzas que actúan dentro de cualquier cuerpo. Por ejemplo, tenemos nuestra elipse deformada que tiene dentro un estado tensional, que es decir, que tiene tensiones dentro del cuerpo. Pero ¿para qué nos interesa? ¿Cómo podemos definirla? ¿Para qué nos interesa mencionar estas tensiones si no podemos darle una fórmula? Podemos darle una fórmula. Si tomamos a nuestra elipse deformada, la partimos al medio, eliminamos una mitad y ponemos una única fuerza que representa todas las acciones que hemos eliminado, esa fuerza es la fuerza T. Es una fuerza, no es una tensión. Esa fuerza T que actúa en ese punto va a cambiar si cambiamos el plano. Por ejemplo, si calculamos, hacemos el corte en otro plano, entonces la fuerza T será ligeramente diferente. Bien, para poder calcular la fuerza T para cualquier plano definido por su normal n, definimos entonces el tensor de tensiones, de manera que el producto interno entre el tensor de tensiones y la normal n al plano nos da la fuerza T que actúa si eliminamos la mitad del cuerpo cortándola por el plano cuya normal es n. Estados planos. El estado plano de tensiones, de deformaciones y axis-simétricos son tres condiciones de deformación en las cuales se conoce el valor de 3 de las 6 componentes del tensor de tensión o de deformación. En el estado plano de tensiones, como en una chapa, se sabe que la tensión normal al plano es constante y que las tensiones de corte actuando en las superficies de la chapa son 0. En el estado plano de deformaciones, como cualquier objeto largo analizado como 2 dimensiones, se sabe que la deformación normal al plano de análisis es constante y que no hay distorsiones en la dirección normal al plano de análisis por simetría. Y en el estado axisimétrico también se sabe que en la dirección circunferencial, a medida que se da la vuelta alrededor de un problema, por ejemplo de un pilote, se obtiene siempre la misma deformación, por lo que se puede calcular que no hay distorsiones en la dirección circunferencial y que la deformación axial en la dirección circunferencial está dada por el desplazamiento rígido de cada punto y esa es función de la distancia radio al centro de simetría radial. Estos son estados planos, que son los únicos que en realidad pueden resolverse con modelos 2D. Por ejemplo, tomemos este caso. Aquí tenemos un modelo de lo que es una excavación con varios niveles de anclajes. En esto tenemos un tabique, que es esta estructura, que es una estructura de hormigón, que es uniforme en la dirección normal al dibujo, así que aplica y es 2D. Pero estos son anclajes. De estos anclajes son barras que se ponen en terreno uno cada 2 o 3 metros en la dirección normal al dibujo. Acá hay una distancia cualquiera, la que estoy diciendo que es 2 a 3 metros es hacia atrás. Quiere decir que esta línea no representa un plano que sale normal al dibujo, sino que hay una barra aquí y otra a 3 metros en el medio del suelo. Quiere decir que los anclajes, estos elementos, son 3D en el sentido, tridimensionales, en el sentido de que no puedo decir que la deformación normal a este anclaje en la dirección normal al dibujo, en la dirección que sale de la pantalla hacia la vista, es 0. Eso no es verdad. Y como son el apoyo de este tabique, el tabique como estructura sí es un plano, pero sus apoyos son puntos. De manera que el estado de solicitaciones del tabique también es 3D. Va a haber momentos horizontales en este tabique. La excavación es bidimensional porque todos los planos uno atrás del otro que podamos imaginar van a tener los mismos fenómenos, los mismos procesos, y la carga en superficie puede ser 2D o 3D. Esto puede representar una carga que es muy larga en la dirección normal al dibujo o una carga puntual, en ese caso sería 3D. Con esto, este análisis todavía puede hacerse, pero uno tiene que recordar que la tensión que uno calcula en el terreno, aquí o acá, es realista en casi todos los puntos de la malla, excepto en la zona de los bulbos de anclaje. En esta zona, que es donde las
tensiones se transmiten desde la pantalla al terreno, en esta zona el estado de tensiones calculado con este modelo no es realista.